Edward Howard Carr fue un teórico de las relaciones internacionales, historiador y periodista que, a su vez, también fue un fuerte opositor al empirismo dentro de la historiografía. Nació en Londres el 28 de junio de 1892 en el seno de una familia de clase media, estudiando en el Merchant Taylors' School y en el Trinity College, donde se licenció de estudios clásicos y donde falleció el 3 de noviembre de 1982. De su carrera internacional, cabe destacar que trabajó para la Oficina de Relaciones Exteriores británica, perteneciendo también a la Confederación de Paz de París y a la Consejería de la Sociedad de Naciones. Su admiración por la cultura y literatura rusa se acentuó durante la destinación en Riga, lo que le inspiró para sus obras posteriores. Durante la década de los años 30 publicó una serie de obras acerca de la historia y sus estudiosos, que dieron solidez y forjaron la disciplina de las relaciones internacionales. Tras la guerra fue miembro del profesorado de escuelas como Balliol o la ya mencionada Trinity, donde publicó la inmensa mayoría de sus obras, que es la historia de la Unión Soviética. Edward Howard Carr fue muy pragmático y trató de definir la historia como un proceso continuo de interacción entre el que la estudia y sus hechos, un diálogo entre el presente y el pasado. Edward Howard Carr fue uno de los teóricos más importantes del llamado realismo clásico. El realismo clásico fue una teoría desarrollada desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría. Los antecedentes de esta teoría fueron Tucídides, Maquiavelo y Hobbes, entre otros. Carr basa sus teorías en ideas de poder y lucha entre estados. Esto da lugar a conflictos y luchas de intereses para dominar y controlar a los demás bajo su influencia. La ideología opuesta sería el idealismo. La obra de 20 Years Crisis fue un hito en las relaciones internacionales, puesto que supuso el fin a las teorías idealistas. Realiza una crítica a los idealistas que habían demostrado su incapacidad para evitar nuevos conflictos. La realidad demostraba que los comportamientos entre estados chocaban con los ideales. En 1939 escribió La política es siempre política de poder, queriendo decir que no existe igualdad entre los estados y siempre hay rivalidades. En su pensamiento, sin duda, impera una visión desencantada de la política y moralidad. Carr, influenciado por Maquiavelo, basa su teoría en 3 principios. Primero, la historia se basa en el principio de causa-efecto y puede ser comprendida si se realiza un esfuerzo intelectual. Segundo, la práctica crea la teoría. Y tercero, no puede haber moralidad efectiva donde no hay autoridad efectiva. Su obra, ¿Qué es la historia?, se consolidó como un clásico de introducción de la historia y de las relaciones internacionales. Abarca desde la metodología de la historia, su objetividad, la relación entre los hechos y quién los utiliza, la naturaleza de la casualidad o la posibilidad del progreso. Plantea un historiador analítico con poder de calificación, es decir, no como un mero coleccionador de datos. Destaca la relación vital entre los datos y el historiador, al igual que el papel del historiador por encima del contenido de los datos. Es por esto que su obra supone un punto y aparte en las relaciones internacionales. En la obra de E.H. Carr titulada La crisis de los años 20, que toma desde el 1919 hasta el 1939, el británico critica la visión de los idealistas que asumen la historia como una simple causa y efecto. Principalmente critica el idealismo de los años 20 por su carácter reformista, ya que él apoya unos cambios más radicales necesarios para mejorar la situación del momento. Cabe destacar el hecho de que siempre levantaba controversias por sus polémicas teorías y opiniones. La historia de la Rusia soviética 1950, obra que recoge todos los acontecimientos de la Rusia del 1917 hasta el 1929, es decir, hace un minucioso resumen de carácter exacto y científico de la historia rusa desde la llegada al poder de Lenin hasta la de Stalin. El historiador Edward Carr se encarga de aglomerar en 14 volúmenes todos los datos posibles acerca de la Rusia soviética, por ello tarda 30 años en finalizar la saga. Esta obra fue acogida con ciertas críticas, ya que Carr desarrollaba la historia de una manera que, aunque él mismo denotaba como objetiva, no podía hallarse más lejos de la realidad. El autor definía la objetividad como un factor no estable, es decir, existirán diferentes objetividades a lo largo del tiempo según la influencia de la sociedad de la época. Finalmente, debemos resaltar en la teoría de Carr la discusión acerca del determinismo, el realismo y cómo están relacionados. Sabiendo que la definición del determinismo es aquella ideología que afirma que el futuro va a ser la causa del pasado, reduciéndose la historia a un efecto causa y efecto, en el que a nivel internacional intervendrían tanto la sociedad como los líderes de las mismas. Esta, además de la disciplina de la filosofía, es una de las cuestiones que más se plantean en sus relatos históricos.